amor se escribe con ya. La Constitución Política de Colombia es el libro donde se encuentran los derechos, leyes y deberes de los ciudadanos, además de garantizar la participación democrática y asegurar la justicia, la igualdad y la paz. Es la norma fundamental que establece la organización política y jurídica del país. Fue promulgada en 1991 y ha sido reformada en varias ocasiones. Esta Constitución define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista. Y el día de hoy tendremos el placer de hablarles del título 1. Comencemos. Parte 1. Fundamentos y principios constitucionales. La Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, es la carta fundamental que rige el ordenamiento jurídico y político del país. Su título 1, que lleva por nombre de Los Principios Fundamentales, establece las bases sobre las cuales se construye todo el sistema constitucional colombiano. Ese título es breve en extensión, pero de una profundidad e importancia fundamentales para entender la estructura del Estado, los derechos de los ciudadanos y las relaciones entre los diferentes poderes públicos y la sociedad. En esta primera parte del ensayo analizaremos los principios y los conceptos claves que se establecen en los principios del artículo 1, subrayando su importancia en el marco constitucional. El título 1 de la Constitución de 1991 es un compendio de valores esenciales que reflejan la naturaleza y propósito del Estado colombiano. El primer artículo es quizás el más significativo, ya que define a Colombia como un Estado social de derecho. Ese concepto, que fue una innovación importante en la historia constitucional del país, implica que Colombia no es un simple Estado de derecho en el sentido tradicional, es decir, uno en el que la ley y el orden se imponen a través de un sistema legal efectivo. Al añadir el calificativo de social, la Constitución establece que el Estado tiene un papel activo en la promoción del bienestar de sus ciudadanos, asegurando no solo la protección de los derechos fundamentales, sino también la promoción de condiciones que permitan el desarrollo integral de todos los individuos. El artículo 1 también establece que Colombia es un Estado democrático, participativo y pluralista, lo que significa que el poder político emana al pueblo y debe ejercer de manera que refleje la diversidad cultural, étnica y social del país. Esta afirmación es crucial en un país tan diverso como Colombia, donde múltiples grupos étnicos y culturas coexisten. La Constitución reconoce esta diversidad no como una amenaza, sino como una fortaleza que debe ser promovida y protegida. En ese sentido, la Constitución también define el carácter republicano del Estado, indicando que el gobierno debe ser ejercido bajo un sistema de pasos y contrapesos, donde los distintos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, actúan de manera independiente pero coordinada. Ese sistema busca evitar la concentración del poder y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados por todas las ramas del gobierno. La soberanía del pueblo, otro principio fundamental, implica que todas las autoridades están al servicio de la ciudadanía y deben responder a sus intereses. Finalmente, es importante resaltar que el título 1 no solo establece principios abstractos, sino que también tiene implicaciones prácticas muy concretas. Por ejemplo, el reconocimiento de Colombia como un Estado social de derecho ha sido la base para el desarrollo de políticas públicas orientadas en la reducción de la pobreza, la promoción de la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos. La Constitución, en este sentido, no es solo un documento legal, sino un marco de referencia para la acción del Estado en todos sus niveles. Parte número 2. Implicaciones y desafíos del título 1 en el contexto colombiano. El análisis de los principios fundamentales consagrados en el título 1 de la Constitución Política de Colombia permite entender mejor los desafíos y las tensiones que enfrenta el país en su esfuerzo por materializar estos valores en la práctica. En esta segunda parte del video exploraremos cómo los conceptos de Estado social de derecho, democracia participativa, pluralismo y soberanía popular han sido interpretados y aplicados en la realidad colombiana, y cómo estos principios han enfrentado obstáculos significativos en su implementación. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado colombiano es el de realizar plenamente el ideal de un Estado social de derecho. La Constitución establece que el Estado debe intervenir activamente para corregir desigualdades sociales y promover el bienestar de todos los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de los avances significativos en algunos sectores como la educación y la salud, la desigualdad sigue siendo un problema persistente. Las brechas económicas y sociales entre diferentes regiones del país, así como entre diferentes grupos sociales, continúan siendo amplias, lo que pone en entredicho la capacidad del Estado para cumplir con su mandato constitucional. Este problema se ve exacerbado por la persistencia de la violencia y el conflicto armado en Colombia. Aunque la Constitución de 1991 se promulgó en un contexto de esperanza y de reforma, la realidad del conflicto interno ha dificultado la implementación de muchos de los principios fundamentales. La seguridad, un componente clave del bienestar social, ha sido difícil de garantizar en muchas partes del país, lo que ha afectado negativamente la capacidad del Estado para promocionar servicios básicos y proteger los derechos de sus ciudadanos.
Este contexto de violencia también ha complicado la aplicación del principio de soberanía popular, ya que en muchas zonas del país la participación política se ha visto limitada por la presencia de actores armados ilegales. Por otro lado, la democracia participativa, otro de los principios fundamentales del título 1, ha tenido un desarrollo desigual. Mientras que en algunos aspectos se han logrado avances importantes, como la inclusión de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones locales, en otros, la participación efectiva de los ciudadanos sigue siendo limitada. El acceso desigual a la información y a los recursos, así como la persistencia de prácticas clientelistas, han impedido que muchos colombianos puedan ejercer plenamente su derecho a participar en la vida política del país. Además, la desconfianza en las instituciones y la corrupción han minado la credibilidad del sistema político, lo que ha llevado a un cierto grado de apatía y desencanto entre la población. El pluralismo, aunque es uno de los logros más significativos de la Constitución de 1991, también enfrenta desafíos. Si bien se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como en la protección de la diversidad cultural, todavía existen tensiones significativas entre estos grupos y el Estado. La explotación de recursos naturales en territorios indígenas, por ejemplo, ha generado conflictos que ponen en tela de juicio el respeto efectivo de la autonomía de estas comunidades. Además, el racismo y la discriminación siguen siendo problemas graves en la sociedad colombiana, lo que demuestra que el reconocimiento formal de la diversidad no siempre se traduce en una verdadera igualdad en la práctica. Otro aspecto que merece atención es la relación entre los principios fundamentales y la realidad del sistema de justicia en Colombia. Si bien la Constitución establece un marco sólido para la protección de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío para muchos colombianos, especialmente para aquellos que viven en zonas rurales o en situación de pobreza. La congestión del sistema judicial, la falta de recursos y la corrupción han limitado la capacidad del sistema de justicia para actuar como un verdadero guardián de los derechos consagrados en la Constitución. Este problema es especialmente preocupante en un Estado social de derecho, donde la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos es una condición infaltable para la legitimidad del orden constitucional. A pesar de estos desafíos, es innegable que la Constitución de 1991 ha sido un paso significativo hacia la construcción de un Estado más inclusivo, democrático y justo en Colombia. Los principios fundamentales establecidos en el título 1 han proporcionado una guía para las reformas políticas y sociales, y han servido como un referente para la lucha por los derechos humanos y la justicia social en el país. Sin embargo, la plena realización de estos principios sigue siendo una tarea pendiente que requiere no solo la voluntad política, sino también de un compromiso continuo por parte de todos los sectores de la sociedad. Ahora, como una conclusión, el título 1 de la Constitución Política de Colombia no solo establece los fundamentos del orden constitucional del país, sino que también plantea una serie de retos que aún están por resolverse. La implementación efectiva de los principios de Estado social de derecho, democracia participativa, pluralismo y soberanía popular requiere de un esfuerzo sostenido para superar las barreras estructurales que han limitado su aplicación. A medida que Colombia avanza en su proceso de construcción de paz y desarrollo, la Constitución de 1991 seguirá siendo un documento vivo, que guiará las aspiraciones del país hacia un futuro más equitativo y democrático. Significa que Colombia sea un Estado social de derecho según el título 1 de la Constitución. Para mí lo que yo busqué por acá y lo que me ayudó alguna inteligencia artificial es que Colombia sea un Estado social de derecho implica que además de la existencia de un sistema legal que regula la vida en una sociedad, el Estado también tiene la obligación de invertir activamente para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Esto incluye la promoción de la justicia social, la reducción de las desigualdades y la protección y la promoción de los derechos fundamentales. En este contexto, así para que lo entiendan, el Estado no es un mero regulador, sino un actor clave de la creación de condiciones que permitan el desarrollo integral de todos los individuos. Eso es lo que yo busqué y pues lo que más o menos ha tenido sentido por lo que he visto en la Constitución, en la página de la Constitución. Entonces, espero que les haya gustado el video. Si este video va para el profesor de filosofía, déjenlos pasar que es severo bien.
Gracias por ver. Ahora voy a hablar soy yo. ¿Qué relato se enfrenta a Colombia para implementar el principio de democracia participativa? Ok, eso es lo que... Esta sería mi respuesta básicamente. Uy, que se me cae el celular. Bueno, algunos de los retos incluyen la desigualdad en el acceso de recursos, también prácticas clientistas y la desconfianza en las instituciones debido a la corrupción, lo que limita la participación efectiva de los ciudadanos. Bueno, Mr. Martín YouTube, ojalá este aporte mío sea de utilidad. Y la desconfianza en las instituciones, debido pues a la confianza, ¿qué más puedo decir? No, la cagué. Valencia, ¿cuál es el objetivo principal de la Constitución Política de Colombia según el artículo 1? El objetivo principal del artículo 1 en sí es velar por una justicia social y una igualdad de oportunidades, ¿cierto? Este artículo pues, nos muestra mucho un lado de Colombia en donde es un estado democrático y participativo, como también pluralista. Y pues a su vez promueve el progreso de todos los ciudadanos, sean hombres o mujeres, en orden de justicia, paz y seguridad pública. Muchas gracias. Cómo se refleja el pluralismo en la organización territorial de Colombia según la Constitución de 1991. El pluralismo se refleja en el reconocimiento de la autonomía de entidades territoriales como los territorios indígenas, asegurando que la diversidad cultural y étnica sean respetada y protegida constitucionalmente. La luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, mirar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra todo.